Bien, vamos a hacer por lo menos una pequeña introducción, ¿les parece? Porque también es un poquitito largo. Entonces vamos a hacer una primera parte, hacemos un corte y la próxima semana vemos la segunda parte de esta unidad. ¿Cuál es la unidad 4? La arqueología americana. Hablamos de lo que es evidencia arqueológica, la prospección, la excavación de yacimientos y estructuras. ¿Qué significa una prospección? ¿Llegaron a escuchar esa palabra alguna vez? Yo llegué a escuchar prospecto, profe, pero Poca veces. Pocas veces. Muy bien. ¿Y saben a qué se refiere cuando hablamos de prospección? No es la excavación de un terreno o un suelo. Bien. Planificar o algo a futuro. Planificar. Exacto. Las dos respuestas están correctas. Porque hablamos de exploración de subsuelo, ¿verdad? Encaminada a qué cosa? Para descubrir yacimientos. Nosotros queremos descubrir yacimientos. Y por el otro lado, explora posibilidades futuras. Entonces solemos leer nosotros, mira el prospecto de tal medicamento, te dice, ¿verdad? ¿Y qué te dice el prospecto de un medicamento, por ejemplo? las indicaciones, profe, de su uso y Claro, compañía. claro, claro. Y también los efectos secundarios, ¿verdad? Claro, profe. Bien, bien, bueno. Ingrediente también. Sí, sí, de qué está compuesto, excelente. Muy bien. Entonces, tenemos el conocimiento del pasado humano que depende de ciertas cosas. ¿Y de qué depende? Depende de las actividades que haya hecho el hombre, ¿verdad? De los procesos que se tienen y de los desastres naturales también que se formaron y que ayudó a formar ese registro arqueológico que se está buscando o de repente que sí ya se encontró. Hablamos en este caso específicamente de lo que es la temperatura y la humedad extrema, que dice que son buenas protectoras. Cuando hablamos de yacimientos arqueológicos, ¿qué es lo que busca una persona? Busca algunos artefactos, por supuesto. ¿Y qué son los artefactos? Que son los objetos hechos por el hombre. Pero no solamente los artefactos se pueden encontrar en un yacimiento arqueológico. También se puede encontrar unos hogares a los que denominamos nosotros estructuras. Cuando hay un conjunto de esto, nosotros llamamos construcciones, que son las edificaciones de todo tipo. Este tipo de estructuras, ¿verdad? O estas construcciones, ¿quién me puede dar un ejemplo de esto? En Paraguay tenemos esto. ¿Qué cosa, profe? Las construcciones. Voy a poner esto. Primera pregunta. ¿Tenemos construcciones en Paraguay arqueológicas? Las ruinas jesuíticas, profe. Esos son yacimientos arqueológicos. O sea, no sé. No, profe. Ay, no. Qué buena pregunta. No se excavaron. No se son acaba. Profe, y edificios. eso del oso que dijiste que se encontró. Eso puede ser, ¿Y qué después? pero ojo, eso Profesora, pero las ruinas pues son construcciones. Eran pueblos, iglesias, donde vivían los indígenas y los sacerdotes. justamente ahí iba yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos, o sea, si vamos al caso y si vamos a hacer una comparación, iba justamente a dar la comparación con las civilizaciones incas, mayas y aztecas. Tenían construcciones. Ya tuvieron construcciones, ¿verdad? Y creo que también se puede agregar las fábricas ya abandonadas de la época de Carlos Antonio, así como las, ¿cómo se llama? Las vías de ferrocarril. Sí. Profe, La estación de tren también. Sí, ahora sería interesante que esté... El Parque La Rosada sería.
Sí, ¿Dónde está todo lo que era la época de donde se hacían los trabajos? bien, ¿Dónde entonces está tenemos todo el taller? edificaciones, ¿verdad? Tenemos nosotros artefactos u objetos. ¿Cuáles pueden ser? Ese sí es apartado. La cerámica, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Dónde podemos encontrar? Eso Hoy lo me hacemos en fui el a ir museo, profe, demasiado lo que mucho estamos. corrugada tenemos. Sí, en el museo, profe. ¿Solo en el museo? En otras partes seguro va a haber también. Claro, también tenemos coleccionistas privados. Claro, claro. Ujú. Buen punto, buen punto. Muy bien. En el museo, No claro. no El museo etnográfico, ustedes saben que es arqueológico porque tiene en la parte de arriba justamente, tiene mucho de arqueología, o al menos la primera parte. Bueno. Bien, y después hablamos de yacimientos arqueológicos. ¿Qué son los yacimientos? Son los lugares en donde son hallados estos artefactos, estas construcciones que nosotros estamos justamente mencionando, estas estructuras. Se las puede simplificar como lugares donde se identifican huellas significativas de la actividad humana. Acá tenemos el ejemplo, justamente. Seguro que conocen ustedes esta imagen, ¿verdad? Profe, una pregunta. Te escucho. Pero en este caso de los indígenas que no dejaron estructuras, Ujú. ¿sigue siendo el yacimiento? Y mira, yacimiento como tal, de los indígenas al menos yo no conozco, a no ser el puerto 14 de Mayo, que fue trabajado en su momento por Susnik, y creo que después fue trabajado también, o sea, anteriormente fue trabajado por, ¿cómo es que se llama? Boyani. Boyani y después Susnik. Pero eso es en el Chaco, no en la región oriental. Hay un artículo. Entonces, yacimiento arqueológico como tal, tenemos en algunos lugares, pero no son muy mencionados ni muy conocidos. Lo que sí tenemos son objetos. Objetos sí, pero Sí, yacimiento profe, así como registrado. la cerámica, las lanzas, canoas, Eso todas sí esas cosas. tenemos, pero así Ah, yacimientos arqueológicos como tal y decirles, aquí hay lugares, aquí se trabaja, acá se está haciendo investigación, no. Nada, eso no tenemos, ¿verdad? claro, no comparamos no No. podemos comparar con los mayas o los aztecas, por ejemplo. Y no porque no tenemos estructura, pues para empezar. No tenemos estructura. Objetos lo que tenemos, pero estructuras no. Edificios no. ¿Por qué? Porque saben ustedes cómo ellos vivían, cómo vivían los indígenas. Ustedes que están dando una historia. En el bosque, profe, así tipo En Eran aldeas. nómadas, chozas. Me encanta, en el bosque, hey, ¿verdad? eran Me nómadas, mató. recolectores, buscaban la mejor estrategia, o sea, el mejor lugar para sobrevivir, hasta que Los llegó guaraníes el vivían desarrollo. en aldeas que estaban compuestas de 3 a 4 cabañas. Pero su material es muy, o sea, no dura demasiado. Ahí está, señores, el Y material. cada cierto, o sea, Sami. eran seminómadas, Varios. porque cada cierto tiempo Seminómada, ellos, claro, excelente, seminómada. No eran ni nómadas, no eran ni sedentarios tampoco. Ni uno ni lo otro, ¿verdad? ¿Verdad? Y bien, o sea, vivían en huaras, que con el tiempo se convirtieron en tabas, ¿verdad? No, es que vivían tanto en el bosque vivían algunos nada más, pero ellos vivían en huaras. ¿Qué era el guara o qué era el taba? Ya dieron seguro de eso también. Sí, profe. ¿Y qué era? Casos similares, ¿eh? Estaba ya era como una campamento, puede ser. Una mini la poli. Taba era un Las conjunto de guaras aldeas, son los la Guara limítrofes. era una alianza de aldeas. Bien, delimitada por qué cosa. Arroyos, ríos. Ríos, gracias Pedro, exactamente, ríos, ¿verdad? Más que arroyos. Bien, ustedes saben que toda la región oriental, la occidental también, está llena de ríos, ¿verdad? Entonces, los límites naturales entre uno y otro generalmente eran ríos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando de las estructuras, estamos hablando de
los guaraníes dejaron algo y no, tienen más objetos, toda la parte de cerámica, cuña, arco, flecha también si quieren, ¿verdad? Pero construcciones como tal, no. Ahora, ¿se estudiaron? Sí, hay estudios, ¿verdad? El de Gómez Perazo, por ejemplo, el de Zuznik, por ejemplo. De que hay estudios, hay estudios. Hay yacimientos y sí, hay algún que otro yacimiento. Ahora, si me preguntan si se sigue estudiando hasta ahora, yo honestamente desconozco y no suelo ver gente, ¿verdad? Pues yo le sigo a la página. ¿Cuál es la página oficial para lo que es arqueología? Es la Secretaría Nacional de Cultura y no hablan o no mencionan absolutamente nada de lo que es arqueología. ¿Se puede hacer de manera o una empresa privada? Sí se puede. Y capaz así muchos lo hacen, ¿verdad? O vienen incluso arqueólogos del extranjero para trabajar. ¿Por qué? Porque en el museo, ustedes saben bien, porque conocen, yo también conozco, está toda la parte, al menos en la parte de subsuelo, están, por decirles, los huesos que tuvieron dentro de las urnas funerarias. Y eso no cualquiera lo puede trabajar, ¿verdad? Tiene que trabajar una persona especialista en el área. Entonces, a eso nomás yo quería llegar a ese punto de tenemos objetos, tenemos artefactos, pero yacimientos como tal y explotar como otros países lo explotan, como por ejemplo México o por qué no Brasil mismo, que explotan los yacimientos arqueológicos y vos te vas y pagás y qué sé yo, te vas a sacar una foto, o lo mismo que hace Pompeya, que es guía turística, nosotros no hacemos eso. No tenemos esos espacios. No tenemos tampoco arqueólogos en el país. Y si tenemos, tenemos muy pocos. Eso sabemos también nosotros. Bueno, entonces, un poco era eso nada más. Bien, entonces tenemos aquí, ¿qué tenemos en esta imagen? ¿Qué podemos sacar? ¿Qué información podemos sacar de esta evidencia arqueológica? Si yo veo esta urna, ¿verdad? ¿Qué características veo en estas urnas? Porque acá hay un conjunto de urnas. Puede ser su alimentación, Bien, sí, también la estrategia que usaban para hacer sus artefactos. Y Guarnición. esas dos cosas es lo que más veo, o sea, alimentación y la estrategia. muy bien. Y ahora si yo te digo, quiero que me estudies a esta urna en específico, ¿me podrías diferenciar entre esta urna que está aquí y esta? Uno podría ser funeraria y el otro para... Por el tamaño, la decoración y la utilidad. Bien, tamaño, decoración, utilidad, ¿verdad? Excelente. Esos son los datos que puede arrojar el estudio de estas urnas. Sabemos que son urnas funerarias, saben también ustedes que otras eran yapepó, ¿verdad? ¿Qué era el yapepó? Ni idea, profe. La olla, mis queridos estudiantes. Ah, La olla, lo que era más chico, así como este, y que tenía tapa, porque de este lado no tienen tapa ninguno, pero del otro lado, que es hacia su izquierda, entrando al museo, tienen ustedes los que tienen tapa. Entonces, generalmente en la tapa es donde se servía la comida y eso es lo que se llamaba yapepó. Bien. Más o menos como una olla popular. Exacto, una olla popular. Esa es la idea, profe, justamente. pregunta existencial. ¿Qué comían los indígenas antes? Ya sé que carne y eso, ¿verdad? Pero ¿cómo se llamaba su comida No, eso? Guisito. poroto, ¿verdad? Zapallo. Claro, las verduras que sacaban de la huerta y eso.
me Sí, imagino. la verdura Y la, y no tanto carne de vaca, porque acordate que la vaca, ¿cuándo se introduce ganado vacuno en Paraguay? la conquista, bro. Claro, en la conquista. Entonces, antes de la conquista, por supuesto, no había carne de vaca. Sí, obviamente, de otros animales sí, ¿verdad? Que podían comer, pero de vaca específicamente al menos no. Y carne de mono, eso no comían, bro. Honestamente, nunca escuché, pero puede ser, todo puede ser. Si se come hasta yacaré. Se come Sí, eso la sí. carne de los monos, que normalmente eh, hay vestigios que se En comen. Brasil creo que se come. Ujú. Por eso le digo, imposible no creo lo que sea. Seguro que se Sí, come. a Pereá se come tema de Puerco. los monos. A Pereá el ratoncito que hay en el... Justamente eso iba a preguntar qué es lo que era aparea. Es un roedor que está en los campos. Ratón salvaje sería, bro. Exactamente. Interesante. Ponte que El un guaraní porque no conozco. carpincho también, el carpincho también comía. Sí, claro. Ese ya era muy, ya es más grande. Se comía así paloma, todos los tipos de aves que se podía cazar. Todo tipo de bicho que camina, ¿saben luego ustedes? Se puede comer. Todo lo que sea comestible, Todo lo que como sea los chinos. comestible, claro que sí. Y Claro por que eso, profe, es que tiene la denominación de bichoro. sí. Ujú. Inclusive hasta el mucuré se comían. Así es. Hasta el día de hoy. Ujú. Bien. Hoy en día se come menos, pero sí hay gente que todavía lo hace. Acutipá y eso, profe, ese es carísimo. Va, es más eso, vea, ese sí que. Y es un roedor, pero más grande, tipo el carpincho, porque está en especie de extinción. Claro. Es interesante. El guasuro también está carísimo, bro. ¿El qué? Carne de Guasuro, ciervo. una especie de ciervo o venado Ah, que guasuro, también está vos en me peligro. dijiste. Yo escuché el guasuro, o por eso me quedé. Bueno, interesante. Interesante. Entonces se dan cuenta que en realidad ellos tenían, para comer tenían mucho, o sea, había que ver nomás realmente para cuántas personas. Y Porque vos que era hablaste mucho. del Pepo, profesor, y ella empezó a hablar los perros del arte culinario. ¿De Pero qué? su dieta se basaba más Sí, en está bien. los cereales y los tubérculos, sobre todo el maíz Y no me y acuerdo. mandioca. Ujú. Sí, sí. Muy bien, Nicolás, gracias. Eso está escrito en el museo en la primera parte. Pero en la primera parte creo que hablaba de poroto, de zapallo y maíz y no me acuerdo qué otra cosa. Hasta ahí. Bueno, de eso es lo que me acuerdo. Sí, las legumbres también, legumbre poroto. Ujú. Y también el maní. Bien, excelente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué se debe hacer? Dice, para poder reconstruir la actividad del pasado es comprender el contexto que se tiene, que venimos repitiendo eso desde la primera clase, ¿verdad? Entender el contexto, ¿verdad? ¿Y qué es el contexto? El contexto, por un lado, tiene un nivel inmediato, que es el material que lo rodea, la situación. ¿Cuál es la situación? La posición en la cual se encuentra dentro del nivel, el objeto, en este caso, ¿verdad? Y la asociación a otros hallazgos. Si hay otro conjunto por ahí cerca, es aislado, ¿verdad? Es importante entonces identificar y registrar estas asociaciones entre los restos de yacimientos. En varios casos, y sabemos nosotros que durante toda la historia hubo saqueadores. Entonces, ¿qué hacen los saqueadores? Excavan generalmente los yacimientos para poder hallar cosas valiosas, perdiendo la información porque no les interesa. Obviamente no se van a poner a analizar porque por algo ya son saqueadores, ¿verdad? Entonces, se pierde toda la información contextual que se tiene, ¿verdad? Entonces, estas alteraciones no se limitan solamente a la actividad humana. ¿Por qué? Porque la naturaleza también puede destruir un contexto, ¿verdad? Como las capas de hielo, la acción del viento, el agua u otras cosas.
Hablamos de Manuel Schiffer, que hizo una distinción entre los procesos postdisposicionales culturales y los procesos postdisposicionales naturales. Los culturales, ya dice luego su nombre, son las actividades que fueron deliberadas por el ser humano, es decir, los artefactos, las edificaciones, el arar de los campos, todo lo que hace la actividad humana es cultural. Y cuando hablamos de natural, hablamos de qué cosa? De, por ejemplo, una ceniza volcánica que cubrió Pompeya, algo que está fuera de las manos del hombre. Eso fue algo natural. La acción de los ríos y las actividades de los animales. Entonces, hacer estas distinciones son fundamentales para poder reconstruir de manera adecuada la vida humana en el pasado. Y tenemos dos procesos que son de dos tipos, los procesos postdisposicionales culturales y cómo afecta esto al hombre a lo que perdura en el registro arqueológico. El que refleja el comportamiento y la actividad humana antes del hallazgo o el yacimiento quedara sepultado. Es decir, el comportamiento del humano primitivo que se refleja hablando de las actividades. ¿Cuáles son las actividades fundamentales o las actividades básicas del hombre? Primero, la adquisición de materia prima. ¿Qué podemos poner aquí como ejemplo? ¿Cuál puede ser una materia prima? El cultivo del maíz. ¿Y cuál es tu materia prima? Tu cultivo de maíz. ¿Y tu manufactura cuál va a ser? Ahí puedo hacer harina. Bien. ¿Cuál va a ser el uso? Panificados. ¿Y tu recogida o abandono? O alguna otra alimentación que se pueda hacer. Alguna otra alimentación, excelente. Genial. Entonces, esas son las 4 actividades fundamentales del hombre, ¿verdad? Los que se produjeron, dice, tras el enterramiento, comportamiento humano que deja huella para el registro arqueológico, porque es una fuente de evidencia importante por las tumbas, los túmulos, las pirámides, que van acompañados de ajuares como vasijas de cerámica, armas o pinturas murales. Y la destrucción, por supuesto, humana del registro arqueológico, que se produce o por accidente o de manera deliberada. Por ejemplo, cuando un gobernador derriba monumentos, ¿verdad? También hay otras formas de destrucción, como el cultivo, los trabajos de construcción, saqueo, etc. Las sustancias inorgánicas son más resistentes que las orgánicas. ¿Cuáles son los materiales inorgánicos? Le tenemos como ejemplo a la piedra, ¿verdad?, que permite examinar las huellas para ver si fue utilizado para cortar madera o pieles de animales. La arcilla, que es para la cerámica o ladrillos de barro cocido o adobe. Y los metales, oro, plata y cobre, que se conservan bien, dice. El cobre y el bronce de baja aleación son atacados por los suelos ácidos y pueden oxidarse. Y después hablamos de los materiales orgánicos, que dependen del nivel, tipo de sedimento o suelo y el clima, que son los huesos de seres humanos y animales. El cobre puede favorecer a la conservación de restos orgánicos. ¿Por qué el clima desempeña un papel importante? Porque o es el que te ayuda a mantener o es el que te ayuda a destruir por completo. ¿Verdad? Nosotros acá en Paraguay, ¿qué tipo de clima tenemos? Y sería subtropical porque estamos entre una transición entre el trópico y la zona templada. Muy bien. ¿Y este tipo de clima ayuda a una conservación de registros arqueológicos? No. Para nada. ¿Por qué? Tenemos lluvias torrenciales, tenemos temperaturas muy cálidas, tenemos alto grado de humedad. Lluvia, calor, humedad. Prácticamente todo lo que no tenemos que tener tenemos para poder destruir nuestro yacimiento arqueológico, ¿verdad? Las catástrofes naturales, dice, a veces protegen los yacimientos para los arqueólogos. Y acá hablamos ya de los entornos secos y los entornos fríos. Los entornos secos
Por un lado, la aridez, la sequedad que evitan la descomposición gracias a la escasez del agua, por ejemplo en el Valle del Nilo, donde la atmósfera es tan seca que los cuerpos del periodo predinástico, que es antes del año 3000 a.C., sobreviven intactos. Y por el otro lado, le tenemos a los entornos fríos, la refrigeración natural que puede contener los procesos de descomposición. Y un ejemplo es justamente los túmulos funerarios en el Valle de Pasirik, que es en Siberia, donde se le encontró a una princesa, que es la princesa Ukok, en el 93, que data de la Edad de Hierro en una perfecta conservación también, ¿verdad? Después tenemos un ejemplo más, que es el del mamut de Berezovka. Sobresalía, dice, en una orilla del río en Siberia. Los lobos, por supuesto, comieron la parte del cráneo, pero el cuerpo y las patas delanteras estaban conservadas perfectamente. Uno de los científicos recuperó y estudió el mamut que se conserva en su estado orgánico. ¿Se debe a qué cosa? Al clima helado de sus hábitats y a su enorme tamaño. Bueno. Después hablamos de los entornos anegados y de las turberas. Los entornos anegados son, la mayoría de yacimientos son secos con humedad baja y la conservación de restos orgánicos es mala. Si un yacimiento húmedo se seca, se puede producir la descomposición de materiales orgánicos. Y las turberas. ¿Qué son las turberas? Es uno de los entornos importantes de lo que es arqueología de pantanos, porque es un humedal ácido en el cual se acumula materia orgánica en forma de turba. Y tenemos acá a un ejemplo. Este ejemplo, que es un hombre de Tolund en Dinamarca, que fue descubierto en 1950. El cuerpo apareció flotando y fue estudiado, quien lo encontró en buen estado de conservación y que había sufrido una muerte violenta y tenía una cuerda alrededor del cuello. Pero ven que está perfectamente conservado, ¿verdad? Parece un... Tiene un gorro, ¿no? Sí, tiene un gorro. Parece una estatua, o sea, algo hecho de cobre, de bronce. No parece un humano. Tenemos los asentamientos lacustres. ¿Qué son los asentamientos lacustres? Es todo lo que guarda relación con un lago. Bueno, tenemos una variedad de materiales conservados, unas estructuras, unos artefactos de madera, unos tejidos y también los frutos como nueces y bayas. Y tenemos también un clima templado que no es beneficioso para materiales orgánicos. ¿Por qué? Porque las temperaturas son cálidas pero variables. Y acá tenemos un ejemplo que es la conservación por humedad en Washington, en Osete, que hubo un desprendimiento de barro en donde sepultó parte de un asentamiento ballenero. El que dirigió la excavación del yacimiento fue Richard Daugherty, y con su equipo encontraron casas alargadas de madera de cedro y más de 50.000 artefactos, entre otras cosas. ¿Saben de dónde yo saqué esta información? Porque ustedes se dan cuenta que esta es una foto de un libro, ¿verdad? Sí, profe. El libro está en el Museo Etnográfico Andrés Barbero, es de Renfrew y van a encontrar en la sección de EA, que es Arqueología. Esos son los materiales que generalmente yo les alzo a la plataforma y que están escaneados, y si no están muy bien escaneados, pido ya las disculpas correspondientes porque no encuentro el material original en internet. Ese libro está en el museo, entonces lo que hice en su momento fue escanear ese libro. Bueno. Y toda esta parte que estamos tratando de lo que es arqueología como tal, sacamos de ese libro. Bueno, ¿tenemos mucha más información? Sí, tenemos en internet. Bueno, pero ese libro es el base al menos para esta cátedra. Hablamos también de Tutankamón. Este seguro que ustedes conocen, ¿verdad? ¿Le conocen a Tutankamón? Sí, profe, sí. ¿Qué conocen de Tutankamón? Fue un faraón infantil, que digamos. O sea, infantil, digo. Para un joven. Joven, muy joven fue. Subió
al trono siendo niño, tenía enfermedades genéticas, o sea, era deforme, y se casó con su hermana. Por no, 9 o 10 años más, creo, o sea, no fue gran cosa su gobierno. Muy joven, sí. Sí, así mismo. Bueno. Entonces fue sepultado con muchos artículos funerarios. Tenemos joyas, máscaras de oro, alimentos. En total había más de 5.300 objetos. Bueno. Y en realidad el lugar donde se encontró, ustedes no sé si saben esto, ¿verdad? Pero el lugar donde se encontró no estaba luego ni preparado para él. En realidad era, creo que de la abuela, el lugar donde se le enterró a él. Se dice que se hicieron todas las apresuradas. Sí, se hizo muy rápido, pero bueno, porque fue inesperado. Entonces le enterraron donde en realidad era, creo que de la abuela, no era lo ni de la mamá. Así al menos yo leí. Bueno. La conservación por frío, en Alaska en este caso, excavaron una casa hecha de madera y de hierbas en Alaska construida por esquimales hace unos 500 años. Encontraron 2 cuerpos de mujeres en donde había huesos de 2 jóvenes, que se encontraron también prendas de piel de foca, gafas para la nieve, piquetas de hielo, arpones punta de flechas, bolsas de piel. Es muy pequeño nomás esto, creo que no se va a entender por más que yo les pase en PDF, ¿verdad? Nada más un... Profe, eso es un cuerpo que... Es un cuerpo. Una mujer, pues, Sí, fueron 2 mujeres. Ahí te muestra cómo, ya. con el dibujo, cómo fueron encontrados. Muy bien, ¿les parece si dejamos hasta aquí?